El siguiente es un podcast para KW Radio. Fonoquinesis. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en el bello Barcelona y bueno, donde quiera que estén. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Bienvenidos y bienvenido, mi buen Paquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes acá en la hora que estamos grabando, pero muy buenos tiempos en donde quiera que nos estén escuchando. ¿Qué tal? Así es, hoy tenemos un episodio muy especial porque la verdad es que este tema es muy bonito, es un tema, la verdad es que es precioso y está bastante cerca de lo que yo me dedico, entonces nos vamos a poner a ello, es el tema del stop motion. Así es. Vamos a hablar de esta técnica ya centenaria, ¿no? De hecho, comentábamos Sergio y yo, ¿no? Durante la preparación del episodio de hoy que al final es uno de los primeros estilos que surgieron para el cine, ¿no? No es solamente muy importante en este momento en el que estamos hablando, sino que es importante históricamente, ¿no? Es un estilo de trabajo que al final incluso aparece como muchos hoy en día ya no lo conciben tanto, ¿no? Que es animando seres humanos como tal, ¿no? O sea, que los primeros cineastas empezaron a utilizar secuencias de stop motion para poder suplir movimientos que a lo mejor los actores no podían hacer, y de ahí pasó a convertirse en la técnica de animación que conocemos hoy en día. Así es, creo que el stop motion, como bien dices, ha tenido una evolución bastante interesante, ¿no? Tenemos que recordar que en sí el cine es una forma de stop motion, si lo decimos de esta manera, ¿no? Porque realmente tenemos una serie de fotogramas que se reproducen a cierta velocidad, ¿no? Pero no, o sea, sí sería distinto, ¿no? O sea, sí sería distinto porque el movimiento de la stop motion está contenido dentro de la lógica del cine, ¿no? Digamos, sí estaríamos ahí hablando de dos lógicas distintas, pero aunque se parecen. Sí, exacto. O sea, el principio es bastante similar. Lo que pasa es que en el stop motion, pues, como dices, o sea, tenemos realmente muy claros cuáles son las pautas que se van a seguir con respecto a una imagen tras otra, ¿no? Realmente se siente, no es tan lineal como lo veríamos en una película normal, ¿no? Sí que se siente la separación hasta cierto punto, ¿no? Más al principio, ¿no? Las primeras técnicas. Claro, no hay que tomar en cuenta que además, como habíamos dicho, ¿no? De por sí el movimiento en una película, si vemos una película antigua, una película de las que se proyectaban en el momento en que las cámaras eran mecánicas y no eléctricas, siempre decimos que de hecho, y yo insisto, ¿no? Yo recuerdo que de niño decía las películas de monitos, no por el movimiento, pero es porque generalmente esas películas iban al ritmo, a la velocidad de la mano, o sea que iba dando vuelta a la manivela, ¿no? Entonces, en general eran 18 cuadros por segundo en lugar de los 24 a los que hoy en día estamos acostumbrados, ¿no? Por eso la óptica cambia, ¿no? Pero finalmente en el stop motion, por lo menos en el cómo se ha desarrollado, se refiere a esta posibilidad de más bien planear los fotogramas de tal suerte que todo el movimiento sea una puesta en escena. O sea, que el movimiento ya en sí mismo forme parte de la puesta en escena, ¿no? La idea no es nada más reproducir el movimiento, sino crear el movimiento donde no lo habría, ¿no? Que es el objeto inanimado. Sí, así es, como dices, o sea, se está planeando, ¿no? Fotograma por fotograma se hace un planteamiento y bueno, el stop motion más popular pues es el que conocemos, ¿no? Que por ejemplo, en las películas donde se tomaba una foto, ¿no? O se hacían como dices, con los monitos ahí con modelos, ¿no? Modelos de plastilina o de ciertos materiales, claro. Pero en un principio funcionaba de otra manera, ¿no? Así es, primeramente funcionó para los escenarios, ¿no? Por ejemplo, si piensan en De la Tierra a la Luna, ¿no? Utilizaron un par de muy primigenias secuencias de stop motion. El propio Méliès en otros momentos lo llegó a utilizar, pero es sin duda con la llegada de Ray Harryhausen, ¿no? Que el stop motion se va a convertir en lo que conocemos hoy en día, ¿no? Él tomando inspiración del primer King Kong, ¿no? Tomando inspiración del primer King Kong va a decir, bueno, esto es el tipo de animación que yo quiero hacer, ¿no? Y va a empezar a trabajar en esta técnica, ¿no? Hasta desarrollarla de tal suerte que al final se convierte en un referente obligado, ¿no? Digamos que incluso en algún momento el stop motion suplió a los grandes efectos especiales que tenemos hoy en día. Si vemos películas como Jason contra los Argonautas, que ya es de las tardías, pero si vemos también El Mundo Perdido, basada en el texto de Julio Verne, ¿no? La de Steven Spielberg,
sino o vemos los viajes de Sinbad, etcétera. Las secuencias son animaciones en stop motion justamente, ¿no? Entonces Harryhausen que va a ser el gran genio, ¿no? O sea, prácticamente todo gran director de animación en stop motion ha hecho que Harryhausen es uno de sus grandes referentes. Vaya, Tim Burton hasta lo vemos homenajear de una manera muy bonita, ¿no? En El cadáver de la novia, cuando el personaje protagonista está tocando el piano, se ve la marca del piano y es un piano Harryhausen, de hecho. Sí, justo, o sea, yo creo que muchas personas, al menos de mi generación, ¿no? Se acercaron bastante al stop motion con la película del Durazno Gigante, por ejemplo, o con la película del Extraño Mundo de Jack, ¿no? Como la llamamos en México. Ambas dirigidas por Henry Selick, por cierto, ¿no? Así es. Que acaba de lanzar su nueva película y que es una maravilla, de nuevo. Justo, o sea, debemos de tener en cuenta que no muchas personas podían hacer esto a un nivel tan alto como lo hacía este señor, ¿no? Entonces, sí que nosotros tenemos el recuerdo de estas películas en específico de stop motion porque, bueno, son las películas que también más éxito tuvieron, ¿no? Y en específico, por ejemplo, como dices, al menos para mi generación, Tim Burton fue como el director que empezó a empujar el stop motion hacia adelante, ¿no? A pesar de que curiosamente no fue tan su primer estilo, ¿no? O sea, Justo. Bueno, su primer cortometraje sí es un cortometraje en stop motion que es una maravilla, se llama Vincent, que es un homenaje a Vincent Price, ¿no? En el cual pues es un niño que se llama Vincent y va en tono de poema. Justamente, ¿no? Yo llegué a hacer una versión al español del cortometraje de Burton, que me lo habían pedido para el DVD originalmente, de hecho, y que no se utilizó porque era muy poético, ¿no? Entonces eso lo lamento, pero por ahí tengo la ver, porque pues vaya, o sea, les digo, es que es un poema, el Vincent es un poema, ¿no? Entonces lo más adecuado a mí me parecía hacerlo de manera de poema y no nada más traducir literalmente, sino tratar de darle musicalidad, pero bueno, no les gustó la idea. Pero aún así, ¿no? El corto es una maravilla, ¿no? El corto es una maravilla, es lo que le gana el contrato, su primer contrato con Disney, ¿no? Es lo que le gana su primer contrato con Disney. De ahí lo van a hacer dibujante, va a llegar a, por ejemplo, él hace ¿quién diría, no? Hace los diseños para El zorro y el sabueso, ¿no? Así es. Nada que ver con su estética. Y de ahí es que le permiten dirigir Frankenweenie, ¿no? Él originalmente, de hecho, quería dirigir La pesadilla antes de Navidad, como es conocida aquí. Sí. Nosotros en México, ustedes disculparán, pero le pusieron El extraño mundo de Jack. Él originalmente quería dirigirla. Es un cuento, poema que él escribe muy joven, que formaba parte de la serie del chico Ostra, que después publicó Editorial Anagrama en castellano. Pero por tiempos, porque estaba dirigiendo el joven Manos de Tijera, o Eduardo Manos Tijera, como es conocido aquí, que es más precisa la traducción, por cierto. Sí, justo. No puede tomar el proyecto y es Henry Selick quien se hace cargo, y de ahí la carrera de Selick va a levantar. Ya era un gran animador desde antes, ¿eh? O sea, ya había dirigido Jimmy el Durazno Gigante, por ejemplo. Ya era un animador maravilloso, pero creo que era muy incomprendido, y ahora, por lo menos en Estados Unidos, a mí me parece el mejor. No, y además que en esta película, o sea, tú tienes que hablar de Henry Selick porque realmente el señor no tiene ego. O sea, realmente todos le han atribuido esta película a Tim Burton. Sí. O sea, siempre que piensas en esta película, ¿no? En La pesadilla antes de Navidad, piensas en Tim Burton, cuando en realidad Tim Burton ejerció un papel más de productor ejecutivo, ¿no? O sea, y de escritor, ¿no? Y de escritor, pero al final el guión también se fue modificando. O sea, el guión, al final él tuvo como ayuda de muchísimas personas y de hecho él lo dice, ¿no? Henry Selick dice que Tim Burton estaba haciendo otra película al mismo tiempo. Me parece que estaba haciendo... Insisto, era Edward Scissorhands. Justo, entonces era como... Al final él estaba como entre dos proyectos, no podía estar ahí mucho tiempo, entonces sí que le dio la batuta bastante a Henry Selick, lo cual nos habla bastante de su talento porque Tim Burton es bastante controlador con las cosas que hace, ¿no? Entonces él realmente le gusta mucho tener la última opinión, ¿no? En cuanto a la estética y la narrativa de sus películas. Sí, la estética es completamente burtoniana, ¿no? Pero finalmente sí, ¿no? Como dices, se ve mucho en la mano de Selig. Y sí es un tipo de verdad, según yo íbamos a hablar mucho más tarde de él, pero bueno, ya salió el tema, vale la pena ya tocarlo. Nos vamos a ir muy en desorden en este episodio. Pero ciertamente, ¿no? O sea, es un creador maravilloso, ¿no? Entre otras cosas le debemos Coraline. Wendell y Wild es una película. Cubo, que es extraordinaria. O sea, preciosa. Cubo de verdad, o sea, véanla. Solo la primera secuencia paga el boleto. O sea, nada más así la primera secuencia paga el boleto, que es esta escena maravillosa de las olas del mar.
¿no? O sea, donde las vemos, el oleaje del mar en más de un momento, etcétera, es una preciosidad, de verdad. El tipo es brillante, ¿no? O sea, entonces, de hecho, creó este estudio que se llama Laika, que tiene para mí películas que, perdón, ¿no? Y miren que me gusta Pixar, no tengo nada en contra de Pixar, me gusta mucho. Pero vaya, o sea, los estudios Laika al lado de Pixar es así, le dice, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, son historias para niños muy inteligentes, muy exigentes para con los niños. O sea, son cine, no les dan nada, tienes que pensar, que justamente es lo que a mí no me gusta, sobre todo del último Pixar, ¿no? Porque sobre todo creo que las primeras películas lo hacían muy bien, ¿no? Y yo sé que acabo de hacer un comentario súper hipster, ¿no? Era Pixar antes de que estuviera de moda. Claro, ¿no? claro. No, pero en realidad, ¿no? O sea, el primer Pixar como que dejaba mucho al juego de imaginación. Hoy en día como que desde que es más Disney nos explica mucho lo que quiere que veamos. Y Selig, por el contrario, sigue confiando en que los niños son suficientemente inteligentes para entender la película y hacerse preguntas sin que les dé respuestas. Coraline es una maravilla por eso, ¿no? Y por eso muchos se asustan, ¿no? Muchos padres tradicionales se asustan de que sus hijos vean Coraline, ¿no? Porque ¿qué representa? Que de repente ella entre a un mundo de fantasía en donde tiene una mamá ideal que no tiene ojos, ¿no? O sea, es decir, que tiene botones en lugar de ojos, ¿no? Claro. Es decir, la imaginería es aterradora en cierto momento, ¿no? Pero son películas súper inteligentes. Cubo es una película sobre la herencia, sobre el duelo, es brutal, ¿no? Incluso Trolls, ¿no? Justo. O El Eslabón Perdido, que yo ni siquiera me había dado cuenta que era de ellos también, ¿no? Es decir, ahí abre un panorama gigantesco nada más en el cine de animación de Estados Unidos, que bien vale la pena tomar en cuenta. Sí, definitivamente creo que también que las historias sean tan o sea, que no estén diluidas también hace que los adultos puedan ver estas películas y las disfruten, ¿no? O sea, yo disfruté absolutamente de estas películas de Coraline. O sea, es que me parece una obra maestra, la verdad, del stop motion. Me parece que el guión está muy bien logrado y como dices, o sea, la relación entre los personajes y a mí, yo siento que también hace referencia un poco a las historias de antaño, ¿no? A las historias, a los cuentos de niños que se realizaban antiguamente, que eran un poquito más... O sea, que estaban un poquito más elevados en términos de narrativa, ¿no? Pues es que justo creo que acabas de tocar un tema muy importante y que sería bueno dedicar un episodio a eso, ¿no? Al cine infantil. Uh-huh. Bueno, al cine para niños más bien, porque el cine infantil sería si lo hacen niños. Que también existe, por cierto, que también existe. Pero si hablamos del cine hecho especialmente para niños, pasa lo mismo. Justamente ahora que haces el comentario pensaba en lo que decía Alberto Chimal en algún momento sobre la literatura infantil. Él decía, a quien por cierto le mandamos un saludo si nos está escuchando, al queridísimo Alberto Chimal. Él en alguna conferencia decía, ¿no? Que tomemos en cuenta que, por ejemplo, los hermanos Grimm no hacían literatura para niños, hacían literatura, punto. Claro. No hay más. O sea, ellos hacían literatura, que era una literatura que preferentemente se leía con niños. No, es decir, pero los textos son súper inteligentes, ¿no? O sea, no son complacientes en ese sentido. Parecería, a mí me da esa impresión tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Que hoy en día somos muy paternalistas, ¿no? Justamente con los niños y creemos que se les tiene que dar todo con un cuidadito, porque no van a entender absolutamente nada. Y no, o sea, películas como Coraline, con obviamente basada en el extraordinario relato de Neil Gaiman, claro. Que Gaiman además hay que decirlo, tiene una tradición muy clásica, una formación muy clásica a la hora de su escritura. Sí. De ahí que justamente sus cuentos para niños sean tan aterradores, ¿no? Está Coraline, está uno que yo ruego porque Henry Selick lo haga en animación en algún momento. Ojalá nos esté escuchando, sepa español y Neil Gaiman lo convenza, pero a mí me encantaría ver una del cuento del cementerio, ¿no? El libro del cementerio. Es decir, Gaiman ayuda mucho para eso, ¿no? Y Selig sabe reconocer ese tipo de historias. Vaya, que Jimmy el Durazno Gigante, yo recuerdo que pasó desapercibida en cine, pero tiene mucho que ver con que casi nadie entendía hacia dónde iba. Justo ese fue el problema, creo que de esa película. Y a mí me encantaba. Yo recuerdo haberla visto en televisión, en específico, bastantes veces, porque la pasaban en el Canal 5 bastante. Saludos al Canal 5 ahí de México. Al desaparecido. Al desaparecido Canal 5. Y yo recuerdo verla bastantes veces y me pareció una película extraordinaria porque realmente exploraba el origen de la oscuridad misma, ¿no? O sea, realmente exploraba temas bastante duros como dices, o sea,
que tal vez si eres niño, uno pensaría que los niños no lo entienden, pero a mí me pareció maravillosa y yo la vi cuando tenía, yo que sé, unos 8 años. Claro, ¿sabes? O sea, sí, no, de hecho, total, porque son la generación, yo la vi con mi primer sobrina, ¿no? Cuando era niña, ella, ¿no? O sea, porque yo además no sabía de qué iba, yo ya había, curiosamente en México, no sé si te acuerdas, pero llegó después de que llegó Pesadilla después de Navidad. Sí, justo. No, o sea, justo por el éxito del Extraño Mundo de Jack, perdón, voy a mezclar los títulos porque estamos hablando para los dos países. Claro. Bueno, sobre todo, ya si alguien más en otro país está riendo de qué tan mal decimos los nombres de las películas, una disculpa. Pero justo, ¿no? En México se estrena gracias al éxito de La Pesadilla antes de Navidad. Ujú. ¿No? Jimmy el Durazno Gigante, aunque es previa. Entonces, pues muchos ya la recuerdan más bien en video. Yo no sabía de qué iba la película, no sabía que era Henry Selick. Me pongo a verla con mi sobrina, no pensando que íbamos a ver. En ese momento mi sobrina estaba clavadísima con Mary Poppins. Y yo decía, mira, veo cualquier cosa con tal de que ya no quieras ver Mary Poppins. Nos pusimos a verla y quedé fascinado. Y bueno, los dos quedamos fascinados, ¿no? Y como dices, ¿no? Entendió ella perfectamente. De hecho, es un tipo de estética que le gusta mucho. Ella es súper fan de Coraline, ¿no? Hasta la fecha. No, o sea, pero dices, claro, es que ¿por qué desconfiar en que los niños y las niñas pueden entender una película que tenga temas complejos, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que nuestros escuchas se preguntarán, ¿por qué hablamos tanto de La Pesadilla antes de Navidad? ¿Y por qué se está remontando mucho esta película? Es que tenemos que hablar de que el stop motion ya existía antes de esta película. Antes. No, pero lo que pasó es que después de esta película se regresó como al imaginario colectivo, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Que en los 90, como gracias a La Pesadilla antes de Navidad, hubo un resurgimiento. Un resurgimiento. Del stop motion, ¿no? Para los grandes públicos, porque había gente como de uno de los, tenemos que dedicar un gran segmento de este episodio a él, uno de los grandes que ya lo estaba trabajando, James Mankmeyer. Claro. No, o sea, James Mankmeyer es un genio por donde uno le busque, ¿no? O sea, no nada más un genio de la animación, es un genio, ¿no? Y lo digo es un sabio, más bien es la palabra que estoy buscando, no sabio, porque hay que deshacernos de la idea del genio, ¿no? Porque es un invento ahí del siglo XVIII así medio raro. Ya. Pero sí es un sabio, era la palabra que estaba buscando, porque además yo insisto que la sabiduría tiene que ir de la mano con la generosidad. Que si una persona no es generosa, no es sabia. Claro. ¿No? Entonces, justo, ¿no? Hace unos años fue a presentar su última película, y lo digo así, no porque se retira. De hecho, él ya no quería terminar esta película que se llama Insectos, porque todas las películas las había hecho junto con su esposa. La esposa muere durante la preproducción de Insectos, y él dice que ya no la quería terminar. Pero bueno, al final lo convencen, incluso Guillermo del Toro aportó dinero para la película, porque pues, es un admirador del trabajo de Mankmeyer, y es así que termina el filme. Fue a México a presentar la película hace unos años en la Cineteca Nacional, y justo, es un hombre de una generosidad, de una sabiduría, de una inteligencia brutales, ¿no? Claro. Y si uno lo ve como animador, él se considera el último surrealista. Yo insisto que el tipo pudo llegar mucho más allá de lo que los surrealistas, y voy a utilizar esta palabra, soñaron en llegar. ¿No? O sea, curiosamente, pero de verdad un tipo brillante, y estoy seguro de que han visto muchos de sus cortos, aunque no lo sepan, porque de repente, claro. Y eso es algo que sí me molesta un poco de las redes, mucho de las redes sociales, que la gente comparte cosas sin darle crédito, ¿no? A quien lo hizo, ¿no? Entonces he visto, por ejemplo, tiene un cortometraje maravilloso que se llama Las Dimensiones del Diálogo, en que dos cabezas de arcilla se están comiendo la una a la otra constantemente. Claro. Es él, ¿no? Él es el director de este filme, de este cortometraje. Está Meat Loaf, ¿no? O sea, También. Que es uno de dos vistecitos ahí haciéndose el amor, ¿no? Y que de repente terminan siendo cocinados por un tenedor ahí cruel y despiadado que nada más los toma y los lleva a la sartén. Pero que también tiene cosas como una versión loquísima de Alicia en el País de las Maravillas, en stop motion. Mankmeyer, ¿cuál es su gran habilidad? Que combina la técnica, ¿no? Con otro tipo de elementos, ¿no? Claro. Por ejemplo, generalmente a sus actores los va a mover en stop motion. Es un trabajazo. Y sus actores dicen que era dificilísimo, ¿no? Porque vienes Mankmeyer y te pone así. Y después te pone así. Y después te pone así. ¿No? Entonces te va moviendo, ¿no? Personalmente, ¿no? O sea, para que el tipo de movimiento quede en lo que quiere la película, ¿no? Y que las imágenes
de los actores y las actrices junto con los personajes que está creando tengan una secuencia ilógica, ¿no? O sea, si pongo la I entre paréntesis para decir ilógico. Y por ejemplo, tenemos en su versión de Alicia un conejo que es disecado. O sea, el conejo que lleva por el agujero del conejo a esta Alicia es un conejo que está disecado, pero que como está descosido, el aserrín se le está saliendo constantemente, entonces tiene que estar comiendo aserrín en más de un momento y cociéndose a sí mismo, ¿no? Para mantenerse. Y que además hace una alegoría maravillosa Svankmajer de la vida en Checoslovaquia, ¿no? O sea, recordemos que todavía estaba el régimen mal llamado comunista, ¿no? En la época. Y mucho de su cine fue censurado. Claro. ¿No? Entonces, llegó curiosamente, como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra, y Svankmajer lo conocemos porque algunas de sus películas llegaron a Francia, y fue ahí cuando explotó. Cuando explotó. Ajá, así. Sí, definitivamente. No, como dices, es una persona que ha aportado muchísimo, ¿no? Rara vez vemos, o sea, muchas veces si hablamos de una corriente cinematográfica o de un estilo, ¿no? Tenemos ciertas personas que aportan bastante a ese estilo, y creo que él fue de las personas que, o sea, empujó esto hacia adelante y lo llevó a otro reino, y en específico como utilizaba también narrativas que como decimos, ¿no? No solo, o sea, no eran para niños en específico. No, de hecho para nada. Exacto. Para nada. Él nunca dirigió, o sea, él decía, ¿no? En alguna entrevista que no le molestaba si sus películas las veían niños, pero no estaban particularmente pensadas para ellos. Y eso es lo importante, que yo creo que en esta generación, bueno, al menos en la mía, por ejemplo, que se popularizó tanto el stop motion con la animación para niños, o en ese sentido, podríamos pensar que se creó simplemente para hacer este tipo de películas, cuando en realidad no es así. Exactamente, son dos fenómenos, ¿no? Uno es este, ¿no? Y el otro es que la aparición de la televisión fue la que contribuyó sobre todo a finales de la década del 60, claro, a hacer pensar que todo dibujo animado tiene que ver con infancia. No, o sea, porque los sábados por la mañana originalmente estaban dedicados a los dibujos animados. En México era a diario, ¿no? O sea, a partir de la hora de salida de las escuelas, me acuerdo que había una serie de caricaturas como eso de las 7 de la mañana, en lo que te estaban dando el desayuno, y luego a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Así es. En adelante ya era una programación infantil, ¿no? Entonces, creo que esas dos tendencias fueron las que hicieron que nos acostumbráramos a pensar que el dibujo animado es exclusivamente para niños, ¿no? Pero tenían que venir estos directores. Afortunadamente en otras latitudes estaban trabajando directores muy serios, ¿no? Y insisto, no hay que tomar en cuenta que Svankmajer es el gran referente del propio Selig, de Burton, de Guillermo del Toro, insisto, incluso del Toro, cuando se entera que no tenía dinero Svankmajer para terminar su película, aporta una cantidad considerable para la inversión. Tiene que hacer un crowdfunding, por cierto, ahí le tengo un reclamo a los que lo organizaron, que nunca me mandaron el guión porque yo entré, ¿no? Y se supone que me tenía que llegar el guión y nunca llegó. Entonces, él es un referente obligado, ¿no? Están Ray Harryhausen, ¿no? Y por el otro lado está Jan Svankmajer, ¿no? Bueno, el propio Wes Anderson, ¿no? Que también ha trabajado en animación, stop motion, y maravillosas también. Maravillosísimas, sí. El fantástico señor Zorro y la isla de los perros, ¿no? Además con la música de Alexander Desplat, que está chulada completamente. Sí. Pero él también, ¿no? Reconoce que gran parte de su inspiración para hacer stop motion, e incluso por eso los personajes de Wes Anderson se mueven como se mueven, es por tratar de imitar el movimiento de los personajes de Svankmajer. Sí, la escuela está muy clara. O sea, yo creo que la escuela en esta corriente es muy, muy clara, y en específico, por ejemplo, con Wes Anderson, lo mismo, ¿no? Él relata historias que son un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, en La Isla de los Perros sí que hay muchísimo. Lo que me gusta justo de esta película es que no se limita a tener paisajes como más cerrados. O sea, aquí realmente ves paisajes bastante abiertos. O sea, lo está tratando de empujar hacia otro lado, ¿no? El stop motion. Y esto yo creo que es lo más importante, que sí que es un arte que todavía se puede llevar a muchos lados, ¿no? Y que creo que la tecnología le ha venido bastante bien. Sí, no, tiene tesituras tremendas, ¿no? Estamos hablando de estas películas, pero por ejemplo hablemos de Anomalisa, ¿no? Claro.
Charlie Kaufman, ¿no? Claro. O sea, que con su ingenio también surrealista, ¿no? Hace una película completamente adulta, completamente deprimente, ¿no? O sea, justo, ¿no? Yo la vi Sí. cuando estaba terminando mis 30, ¿no? La vi y dije, qué triste, ¿no? O sea, porque además el personaje era un contemporáneo, uno identifica perfectamente bien las situaciones, así como dicen que uno ve una película de niños, ¿no? Y dices, me marcó. Pues también hay una animación que ha abarcado mi vida adulta, ¿no? Anomalisa es una cosa por demás deprimente, ¿no? Están Mary y Max, que es una película de 2009, australiana, por cierto, ¿no? Y que relata la extrañísima amistad bueno, la dirige Adam Elliott, y relata la muy, muy extraña amistad entre Max, que es un anciano ahí que vive ya solo en su casa, y Mary, ¿no? Que es una mujer que tal cual empieza a hacer amistad con este otro personaje, ¿no? Claro. Entonces, vaya, o sea, sí, creo que justo eso, ¿no? La tecnología contemporánea, sobre todo a nivel cámara, ha ayudado a que puedan dar sobre todo, profundidad de campo a las historias, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que hay muchísimo que explorar todavía, ¿no? En el stop motion. Yo creo que, historias sobran al final y sería interesante ver, por ejemplo, o quién sabe, igual y no, porque lo arruinarían, pero yo pensaría ¿qué pasaría si Disney invirtiera un poquito más en stop motion otra vez, ¿no? Sí, fíjate que eso hay que reconocerle una cosa a los directores del estudio, no a Disney, ¿eh? Claro. Pero los directores del estudio trataron, pero es la maldición Pixar, ¿no? O sea, porque Pixar hace muy bien su trabajo, entonces como que si se fijan, las únicas animaciones de Disney que han funcionado bien en los últimos años son animadas por computadora. No son stop motion. Ojo, Pixar utiliza, a pesar de que utiliza tecnología por computadora, utiliza técnicas antiguas. Claro. No, o sea, no. Sí hay animación, no es como esta captura de movimiento, ¿no? Que tanto le gusta a Robert Zemeckis, pero que parece algo salido del Valle de las Lágrimas, ¿no? O sea, es horrible siempre, es horrible, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en películas como el Expreso Polar o... Los ojos malditos de los personajes así vacíos. Sí, esta versión de Scrooge, ¿no? Monster House, ¿no? Que con Monster House es bien lamentable porque la historia es bien bonita. Sí, y la película tenía bonita, potencial. Pero la animación es pavorosa, ¿no? O sea, lo aterrador no es la historia, es la animación, ¿no? O sea, de verdad es... si quieren ver el rostro de la muerte por hambre a los ojos, vean esa película, ¿no? Porque los niños se ven así como si tuvieran inanición, ¿no? O sea, entonces, mal, o sea, pero muy mal. Muy mal, sí. Entonces, sí, Pixar se anima en técnicas tradicionales y de ahí después eso transporta a la tecnología digital. Claro. Pero curiosamente, cuando Disney, insisto, trató de invertir en animación stop motion, no les fue nada bien. No les fue, porque la gente a partir de la llegada de Toy Story identifica que ese es el tipo de película que va a haber con Disney. Y justo yo creo que estás teniendo un punto muy importante, que yo creo que ya existe una confusión bastante grande entre el stop motion y la animación 3D. Exactamente. Porque cuando la animación 3D se volvió más popular, la técnica de stop motion se vio como una animación 3D chafa, ¿no? Como diríamos en México. O una animación 3D cutre, como dirían aquí. ¿No? Entonces realmente... la gente pensó, ok, esto es lo que estaba antes de la animación 3D. No necesitamos regresar a este lenguaje, cuando en realidad son lenguajes completamente diferentes. Muy diferentes, muy, muy diferentes, ¿no? Y ahí sí, insisto, ¿no? Mi reconocimiento a la gente de Pixar, que siempre ha visto la importancia del stop motion y que, como dice Sergio, no son técnicas radicalmente distintas. O sea, no apuntan hacia el mismo lugar. Porque mientras la animación 3D está apuntando, por ejemplo, justo a la profundidad, ¿no? El stop motion está apuntando hacia la textura. Así es. No, o sea, nada más por hablar de la parte física, ¿no? Ya después podríamos empezar a hablar de las diferencias estéticas generales y bueno, ya con cada director, como estábamos mencionando, ¿no? De acuerdo a gustos, ¿no? Pero son cosas bien, bien diferentes. Sí, definitivamente. Me gustaría hablar de otra serie. Bueno, empezó como cuatro cortometrajes y después se hizo película, pero me parece que es una
una propiedad intelectual que es muy importante en la historia del stop motion, que es Wallace y Gromit. Ay, cómo no, sí, yo también aquí los tenía en mis apuntes, ¿no? Wallace y Gromit, ¿te acuerdas del nombre del que los crea? Siempre se me olvida. Sí, es Nick Park. Nick Park, exactamente. Ay, maravilloso, Nick Park y que colabora mucho con un hombre que se llama Peter Lord, ¿no? Con él dirige la de Pollitos en Fuga, no sé cómo la conocieron aquí. Sí, pues a mí me encanta. Chicken Run, ¿no? Pero, Pollitos en Fuga es la mejor nombre. Pollitos en Fuga se llamó en México, es una maravilla y tiene una línea maravillosa para la historia del cine, ¿no? Hay un punto en el que una de las gallinas se salva de que la ejecuten, o sea que al final terminan no cortándole la cabeza ese día, entonces está súper asustada porque la iban a matar, ¿no? Pero ya cuando se va el granjero, ¿no? Y sobrevive, dice, vi toda mi vida pasar enfrente de mis ojos. Fue muy aburrido. No, sí, es cierto, no me acordaba. Es una gran línea. La película es muy inteligente. Pero bueno, Nick Park es el creador de Wallace and Gromit. Y recientemente de Shane, la oveja Shane. Sí, cierto, que es uno de sus trabajos más recientes. De nuevo, él sí trabaja específicamente para niños. Sí. Pero justo, le preocupa que las historias sean inteligentes. De hecho, él decía, ¿no? Que trabaja mucho para bebés, que él está pensando mucho en no nada más niños, sino que está pensando incluso en niños menores de 5 años. No, o sea, pero volvemos al punto, si se fijan, sí hay mucho diálogo en sus películas, sí hay mucha acción, ¿no? Suelen ser películas muy vertiginosas y que hacer un trabajazo animar algo así, ¿no? Muchísimo trabajo, sí. Porque lo que le interesa es que la historia sea, visualmente atractiva para los niños. Justamente creo que hasta por eso pensaste en él de inmediato, ¿no? Porque fue en el momento en que hablé de la textura. Justo, sí. Y si uno se pone a pensar y a ver las películas de Park, ¿no? Hay mucha textura en ellas, ¿no? Hay siempre hay un personaje que no habla, ¿no? Que en este caso es Gromit, que la oveja Shane no habla, ¿no? En fin, ¿no? Siempre hay este tipo de personajes. Pero que justo, ¿no? Park es sin duda uno de los más pacientes. Claro. ¿No? O sea, porque el movimiento de sus personajes es impecable, ¿no? Pero tiene que trabajar muchísimo. No, y tiene secuencias de acción bastante considerables. O sea, en Pollitos en Fuga, hay varias secuencias de acción que los pollos corren y tú piensas que la fisionomía de un pollo no es la misma que la de una persona, ¿no? Claro. Entonces realmente tuvo que plantearse cómo desarrollar estos personajes para que funcionaran. Y lo que también me gusta de Nick Park es que lleva el stop motion a lugares donde o sea, porque utiliza mucho la comedia, ¿no? Y su comedia es muy buena. Sí. Pero de repente, por ejemplo, puede deshacer a los personajes, rehacer a los personajes. O sea, realmente no le preocupa la realidad dentro de sus películas. Sí, no, jamás. O sea, lo que a él le gusta realmente es explorar hasta dónde puede empujar el medio para contar su historia. Exacto. Y que de ahí de nuevo vemos la mano de Spangmayer, ¿no? Porque justamente, no le ven o sea, es un surrealista, no le ve interés. O sea, todo su mundo es muy ensoñado, ¿no? Una de mis películas favoritas es Jan Spangmayer y que se la pueden ver en YouTube. Tiene una versión de La caída de la casa de Usher, del cuento de Edgar Allan Poe, pero que curiosamente la historia la cuentan los muebles de la casa. Entonces lo que están animados son las sillas, pero no esperen la Bella Durmiente, o sea, claro. No esperen que va a aparecer el candelabro cantando ni nada por el estilo, ¿no? No, es qué pasaría si los muebles se mueven, ¿no? O sea, que además eso significa la palabra mueble, que está en movimiento, ¿no? Que se puede mover, ¿no? Por eso lo inmobiliario es lo que no se mueve, es la casa, ¿no? Y el mobiliario es lo que está dentro, ¿no? Es lo que se puede mover. Claro. Entonces, justamente juega con esa idea de que el mueble se mueve, ¿no? Y lo pone en acción, lo pone en movimiento y son estos los que están contando la terrible caída de la casa de Usher. Sí, y yo creo que de aquí podemos también hablar de que dentro del stop motion también pueden existir géneros, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de stop motion como esto es lo que es. No, por eso decía, ¿no? El stop motion es una técnica. Exactamente. ¿No? Tenemos que hablar de que el stop motion es una técnica, ¿no? Y que puede haber de cualquier género, ¿no? Hay horror, hay drama. Así es. Hay películas infantiles, hay películas del oeste incluso, ¿no? Hay un par de muy buenos westerns en stop motion. Hay muchos videos musicales. Sí, definitivamente. Videos musicales, ¿no? Bueno, casi todo de la etapa ochentera de Peter Gabriel. Eran animaciones. Sledgehammer es probablemente uno de los videos en stop motion más conocidos, ¿no? Claro, el video de Tool también, ¿no? El video de Tool, exactamente. Que también utiliza esta técnica, ¿no? Michel Gondry utiliza mucho esta técnica. Él incluso también utilizándola como Spangmayer, ¿no? Con sus actores. Películas como La ciencia del sueño, ¿no? Esta de las nubes, ¿cómo se llama? Las nubes
Nubes de primavera, creo que se llama. Se me está escapando el título. Es basada en el texto de Boris Vian. Claro. Ahora lo recordaré. Bueno, ahora el tío Google lo recordará. Lo recordaré. Sí, no, pero la verdad es que a mí me parece que todavía hay muchísimo por explorar con esta técnica y bueno, también me encantaría ver cómo se podría llevar hacia adelante, ¿no? O sea, porque realmente, si lo pensamos, aún se utiliza este desarrollo por fotograma, ¿no? O sea, que tenemos como la imagen del personaje, se toma una foto, se mueve el personaje, se toma otra foto. Ya tenemos obviamente cámaras, mucho mejores cámaras, mucho mejor iluminación, que se puede ver, por ejemplo, en la Isla de los Perros, ¿no? Sí, ahí sí. podemos darnos cuenta del avance que existen en las técnicas de stop motion. Porque Sí, que ya hay cámaras especiales para esto. Exactamente, o sea, ya tenemos cámaras que capturan específicamente esta técnica, la forma en la que Wes Anderson ilumina los sets, ¿no? Parece realmente ya puede tener como una fotografía hecha y derecha como si fuera una película, ¿no? Sí, O como sea, si fuera un escenario, claro. exactamente, lo que por ejemplo cuando veíamos las primeras películas de stop motion, sí que todavía había un poco de ese, se veía un poco plano, ¿no? Porque costaba todavía crear esa profundidad y yo creo que, por ejemplo, a mí me gustaría que La Isla de los Perros fuera la pesadilla antes de Navidad de nuestros tiempos, ¿no? O sea, me gustaría que a partir de esta película la gente se inspirara y dijera, wow, si Wes Anderson, que es un director que muchos consideran top, ¿no? Que realmente lo es. Si él se animó a hacer una película en stop motion, pues, ¿por qué no se puede animar a hacer una película de stop motion, yo qué sé, Christopher Nolan, ¿no? Sí, ay, ojalá, pero no tanto lo de Nolan, ¿no? Ojalá que La Isla de los Perros fuera la inspiración, ¿no? Lamentablemente, no creo, la película no tiene... Es que de nuevo, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? Que lamentablemente cuando alguien utiliza un guión que es exigente y que no se dirige especialmente a niños, no se toma en serio ese tipo de películas para promoverlas, ¿no? O Claro. sea, de hecho, es la película de Wes Anderson a partir de que Wes Anderson ya tiene la fama que tiene, ¿no? Que menos publicidad se le hizo, ¿no? Que la compañía casi no quiso invertir muy Es discretamente. que, ¿sabes qué pasa? Creo que no saben cómo marketearla. Y muchas veces pasa eso, que no saben a quién. Por lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de que como ya Pixar puso la idea de que el stop motion es para niños, entonces digo, a ver, ¿qué hago con esta película? O sea, ¿la mando a los niños? O sea, ¿la marketeo como una película infantil? O lo hago como si fuera una película más para jóvenes adultos, pero también para niños. O sea, realmente es complicado. O sea, yo podría ser un poco el abogado del diablo de esta manera, pero yo creo que sí es complicado encontrar la manera. Y más ahora que, por ejemplo, ya todo tiene que ser como rojo, blanco, negro. O sea, ya es como tenemos audiencias y números y no sé qué. Y el stop motion no es tan fácil de clasificar. ¿No? Fíjate, ahí yo justamente, ¿no? O sea, como dices, te haces de abogado del diablo, pero Así yo voy a es. ser del abogado marxista. Porque justo el problema de nuevo es el capitalismo, ¿no? O sea, porque estamos pensando en términos de marketing. Claro. No estamos pensando a la obra como lo que una obra es. Estamos pensando en términos de venta, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Que si todo pensamos que es meramente porque es vendible, ¿no? Dices, no, o sea, ¿cómo la audiencia, ¿no? Como los públicos, perdón, audiencia es un anglicismo, ¿cómo los públicos van a saber que tienen esas opciones si se lo estás tratando de vender en lugar de ponerlo ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacía Svankmajer, no? O sea, insisto, no los que digan, pero no sería posible que nadie la conociera, sino piensen en Svankmajer, justamente, o sea, no había nunca ha tenido un departamento de marketing atrás de él. Claro. No, o sea, pero justamente, ¿no? Sus películas son piezas artísticas. No, y la prueba está, por ejemplo, que en todas estas películas que salieron en stop motion, que casi todo, por ejemplo, La pesadilla antes de Navidad se fue directo al DVD, ¿no? O al VHS. Y después la pasaron en cine cuando vieron que tenía un seguimiento de culto. O sea, que la película se volvió una película de culto y vieron que la audiencia crecía y crecía. A mí me parece que estas películas toman tiempo. O sea, les toma tiempo como agarrar vuelo, ¿no? Como diríamos en México. Pero una vez que toman este vuelo y realmente se ven como lo que son, como unas obras increíbles, de ahí existe este parteaguas, ¿no? Que fue lo que pasó con la película de Tim Burton, que realmente le tardó. O sea, realmente tardó, ¿sabes? No fue que saliera y fuera un éxito rotundo. Bueno, tardó en México, hay que decirlo, ¿no? Porque en Estados Unidos sí había sido un éxito, ¿no? O sea, tardó México era el que no confiaba, ¿no? O sea, de hecho a Burton le pasó en dos momentos, ¿no?
pero al revésado, digamos, ¿no? La pesadilla antes de Navidad sí había sido un éxito en Estados Unidos y a México llegó a directo a video, ¿no? Y es después que deciden que ven que la cantidad de seguidores que tiene la película que la estrenan en cines. Claro. Y le pasó al revés con el cadáver de la novia, ¿no? O la novia cadáver, como le dicen acá, porque la imaginería del cadáver de la novia era muy ruda para los gringos, ¿no? Los gringos que en particular que le tienen miedo a las calaveras, ¿no? Y pensemos que algo que habíamos comentado en algún momento, ¿no? Que la música de Danny Elfman es maravillosa e inteligente como siempre, y que si se fijan, cuando estamos en el mundo de los vivos, en la música siempre hay un constante tic-toc, tic-toc, tic. Todo el tiempo la música tiene un tic-toc. Y cuando estamos en el mundo de los muertos, siempre hay swing, ¿no? Es decir, el mundo feliz es el mundo de los muertos. Pues resulta que eso asustó muchísimo al público de Estados Unidos, ¿no? Entonces no fueron a ver la película, fue un fracaso en taquilla, pero se salvó en México. Porque de por sí esa es nuestra visión de la muerte. Claro. Para nosotros no era nada nuevo, que nos gustó. Entonces, justo, ¿no? O sea, le ha pasado a Burton en 2 momentos separados, así, este doble fenómeno, ¿no? Pero sí hay que decir que Nightmare Before Christmas había sido un hitazo en Estados Unidos previo a llegar a México. Sí, definitivamente. Como dices, igual y en otros mercados le fue más complicado tener éxito, ¿no? Pero realmente en Estados Unidos fue, pues, el parteaguas para decidir si la llevábamos a otros lados, ¿no? Y bueno, ahora que hemos estado hablando de películas, bueno, eso, de inicios de los 2000, ¿por qué no hablamos de películas un poco más contemporáneas, ¿no? Películas que hayan salido en estos últimos años que... Pues yo me iría justamente de nuevo con Wendell and Wild, la última película de Henry Selick, es de este año, está en Netflix, ¿no? La produjo ahí. Lamentablemente, por lo menos aquí no creo que se haya estrenado en España, yo no la había estrenado en cines. Me parece que no. Tristemente, además, porque vale muchísimo la pena, ¿no? Vale mucho la pena. Además, las voces en inglés las hacen Jordan Peele y cierto, y Michael Key, sí, ¿no? Son los que hacen las voces. Que por cierto, la película que hace rato decía de Michel Gondry se llama Las nubes de los días. Es casi como se llama el texto de Boris Vian. Y en México le pusieron el muy desafortunado título de Amor Índigo. Pero bueno, y hay una animación francesa extraordinaria que se llama Calabacín. Calabacín. Esa vale mucho la pena porque además sí es una película para niños como tal, pero de nuevo, ¿no? Que el tema es fuerte, ¿no? El tema es... Mi nombre es Calabacín, le pusieron aquí en España, de hecho... La película la dirige nada más ni nada menos que... ahora les diré el nombre del director porque se me está olvidando. Pero la película es curiosa, ¿no? Porque trata acerca de la orfandad. Va sobre la orfandad, entonces no es nada complaciente la peli, ¿no? O sea, no es para nada complaciente, ¿no? Y se toma el tema por demás en serio. Y si eso es una película francesa, la dirige Claude Barra, se pronunciaría, y el guión, adivinen qué, pues es de la mismísima Céline Sciamma, de quien ya hemos hablado. Retrato de una mujer en llamas. Así es. Lirios acuáticos, ¿no? Justo, sí. Sí, otra película de la que también me gustaría hablar sería de Marcel Dachel, ¿no? Marcel Dachel, que también es una película que salió en el 2021, ¿no? Que es bastante reciente y me parece una película maravillosa. O sea, realmente me parece una película preciosa. Lo mismo, o sea, en esta película en específico, por ejemplo, se animaron objetos muy pequeños, ¿no? Entonces, fue un reto realmente, la iluminación en específico, por ejemplo, la fotografía. Es lo que me está gustando, que se siguen, hay retos todavía que se pueden superar dentro de esta técnica de stop motion, y hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, ¿no? En específico, por ejemplo, con esta película creo que se logró bastante. Exactamente, y bueno, sí es eso, ¿no? Yo creo que incluso ese comentario nos sirve para cerrar, ¿no? Porque... Claro, hay muchísimo por hacer, se nos fue, ya algún día tendremos, porque ahora nos hicimos este capítulo muy dedicado al cine un poco más conocido del stop motion. Claro. Pero si habláramos de todo lo independiente, no acabamos. Que tendremos que hacerlo, ¿no? Sí, no acabamos. Ahorita ya nos comió el tiempo, pues ese cruel verdugo que tenemos en Fonokinesis
se nos fue por la conversación, pero prometemos que haremos ese episodio del cine de stop motion independiente, porque además hay gente muy joven haciéndolo en este momento. Es una técnica que muchos están utilizando y que bien valdría la pena analizar. Sí, hay gente en México también muy buena en esta técnica. Yo he visto varios cortometrajes increíbles de stop motion. Pues uno que me dejé aquí anotado, porque finalmente, insisto, no se nos fue rápido ese mal tiempo, pero vámonos desde Carreras, ¿no? Héroe. Justo. Este cortometraje maravilloso de Héroe, ¿no? Y que recientemente también hizo un largometraje, ¿no? Ay, se me acaba de olvidar su nombre, del director, o sea, me acuerdo que se apellida Carreras, pero no lo recuerdo. Pero su nombre de pila es el que se me acaba de... Pero en Latinoamérica se está haciendo bastante con el stop motion, ¿eh? O sea, sí que he visto, no sé por qué, no sé si será por ese efecto que tuvimos en mi generación, ¿no? A principios de los 2000, pero yo he visto bastante movimiento con el stop motion en personas de mi generación haciendo cine, ¿eh? O sea, realmente que se está practicando bastante. Y lo que más me gusta es que se está diversificando los géneros. O sea, se está haciendo terror, se está haciendo aventura y no sé, como que el stop motion tiene cierta oscuridad que funciona muy bien para el terror, ¿no? Sí, o bueno, para cosas parecidas, ¿no? O sea, por ejemplo, también en México se hizo una que se llevó el Oscar, ¿no? Uno de nuestros pocos Oscars en la historia es una animación en stop motion, que es la versión de Pedro y el Lobo. Así es. No sé qué se produjo ahí, ¿no? Creo que se llama Miguel Ángel Carrera, de hecho. No sé, pero bueno, no me acuerdo del nombre del director, se me acaba de ir, pero que es un cortometraje maravilloso. Está Hasta los huesos en México. En fin, insisto, no tendríamos que hablar de muchísimas cosas, pero prometemos que haremos otro episodio de este tipo. Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Realmente les invitamos a ver estas películas. Son películas muy disfrutables. Algunas de estas películas, pues si tienen hijos o si tienen niños, hijos adolescentes o niños también se pueden disfrutar junto con su familia, ¿no? Hay algunas que no, algunas que sí, pero realmente creo que son películas que se disfrutan, ¿no? Así es. Entonces, pues nada, eso. Ahí están las primeras recomendaciones con este tema y prometemos muchas más en la siguiente entrega. Así es, esto fue Fonoquinesis. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, estamos en todas las plataformas. Muchas gracias aquí que nos den el espacio, ¿verdad? Exactamente, gracias Marco por la producción, gracias por darnos la bienvenida. Estamos muy contentos de haber iniciado este nuevo formato y pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.